Así como hablábamos de los derivados de esas líneas del neuroepitelio, también del tubo neural es importante tener en cuenta a los derivados de las crestas neurales. Los derivados de las crestas neurales son las células leptomeninges, las neuroglías y glías de los ganglios craneales, las células cromafines de la médula de las glándulas suprarrenales, las células de Schwann y las células capsulares, las neuronas de los ganglios paraviscerales, o sea, las que están en las vísceras, las neuronas y glías de los ganglios espinales y los melanoblastos. Todas estas células nerviosas forman parte son derivadas de las crestas neurales. Si empezamos a ver cómo se va formando todo este sistema nervioso central desde la parte más caudal a más cefálica, encontramos la formación de la médula espinal. Aquí se puede ver el corte del tubo neural en la porción más caudal, ¿no? A nivel de la médula espinal, por supuesto, y lo que se va a poder ver es diferentes estructuras. Recuerden que las capas del manto estaban dados por los cuerpos neuronales de los neuroblastos y la capa marginal estaba dada por las prolongaciones de esos neuroblastos que iban a formar la sustancia blanca. Entonces, y en el centro encontrábamos el epéndimo, el conducto central rodeado de las células ependimarias. Entonces, en cuanto a la distribución de esa capa del manto, se distribuyen dos placas, lo que se denomina placas alares y placas basales. Y la capa marginal lo va a rodear. Entonces, justamente, luego cuando va aumentando o se va desarrollando toda esta médula espinal, el conducto central queda con más pequeño, como el conducto del epéndimo. Las placas alares van a dar las astas sensitivas, la porción sensitiva de justamente la médula espinal, mientras que las placas basales van a dar las porciones motoras de esta médula espinal. Entonces, para sintetizar y un poco repasar lo que vimos hasta recién brevemente, es que la capa del manto va a dar sustancia gris, que la capa marginal va a dar sustancia blanca, que las placas alares, que son las posteriores, van a dar las astas posteriores sensitivas, mientras que las placas basales anteriores van a dar las astas anteriores, que eran motoras, mientras que las placas laterales, que son las intermedias, van a dar más adelante a las astas laterales del sistema nervioso autónomo. Aquí vemos lo que ustedes ya probablemente hayan visto en la clase de histología, a la médula espinal, con la sustancia blanca, la sustancia gris central, nada más que esto es técnica de Cajal, de precipitaciones de plata, por lo cual pronto se ven los cuerpos neuronales y los axones se ven en colores tierra, y en mayor aumento vemos los cuerpos neuronales con sus prolongaciones nerviosas, axónicas. Yendo a cefálico y con ya los plegamientos de este tubo neural y las dilataciones de las vesículas, como ven, vemos al hemisferio cerebral, esto es de Lachman, vemos al hemisferio cerebral con sus dilataciones, el bulbo olfatorio ya se puede ver, el mesencéfalo, el romboencéfalo, el mielencéfalo con el bulbo raquídeo y luego la médula espinal. Fíjense que aquí, en este embrión de 8 semanas, ya se ve el origen no aparente, sino el origen real de los pares craneales. Entonces, comenzando por el mielencéfalo, sabemos que deriva de la porción inferior del romboencéfalo y forma al bulbo raquídeo. Siempre siguiendo la misma línea de las placas, placa del techo, las placas alares, las placas basales, pero a medida que vamos yendo a diferentes cortes, nosotros empezamos hablando y viendo cómo se desarrollaba a este nivel, ¿no? Que era el nivel de la médula espinal. Ahora vamos a subir a cefálico y el corte está dado a nivel del mielencéfalo. Allí se va a encontrar o va a dar desarrollo al bulbo raquídeo. Fíjense cómo se va desarrollando desde lo primitivo a cómo queda realmente las diferentes placas, las placas alares,
las que son sensitivas, las placas basales motoras y la capa ependimaria que va a rodear el espacio ependimario y en este caso a los ventrículos. Seguimos y encontramos al metencéfalo, que posee la placa basal y alar divididas en grupos, si ustedes lo observan aquí, y que van a formar en el futuro al cerebelo y a la protuberancia. De la misma manera, encontramos al cerebelo, cómo se va formando, ¿sí? Se origina de la porción caudal del metencéfalo y, como ven ustedes, aquí tenemos el metencéfalo en la porción más caudal de él, allí comienza a formarse el cerebelo. Más o menos entre la quinta y la sexta semana se desarrollan los labios rómbicos, a partir de las placas alares, aquí están señalados. Y los labios rómbicos se unen en la línea media y forman la placa cerebelosa. Esta placa cerebelosa se enrosca y forma los hemisferios cerebelosos. Ven que aquí los estamos mostrando justamente cómo se forman los hemisferios cerebelosos. Bueno, ¿cómo termina de formarse justamente este cerebelo? Sabemos histológicamente que está formado por 3 capas. La molecular, las de las células de Purkinje y la granular. Las placas cerebelosas tienen tanto un aporte de capa neuroepitelial del manto como la marginal, y que entre la quinta y la sexta semana, como vimos anteriormente, poco después de formarse los labios rómbicos, se da la migración de células neuroepiteliales para poder justamente formar la capa de la granulosa externa. Luego se inicia la diferenciación de las células de Purkinje, que migran radialmente y se colocan por debajo de la capa granular externa. Y ustedes lo están viendo aquí, a medida que avanzan las semanas, cómo van proliferando la célula granulosa externa, las células de Purkinje que migran después, y las diferentes estructuras que forman al cerebelo. Aquí vemos la capa granular externa. Vemos las células de Purkinje que empiezan a migrar y que se sitúan bien por debajo de la granulosa. Entonces, para recordar y no olvidarnos que el embrión, en la formación del sistema nervioso comienza con dilataciones del tubo neural en vesículas. Este es un embrión de quinta semana en la cual las vesículas son el telencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal, que luego van a dar las diferentes estructuras cuando termine de desarrollarse el sistema nervioso. Volviendo y tomando al mesencéfalo, también tenemos a la placa basal, donde están los núcleos motores, y la placa alar, donde encontramos los tubérculos cuadrigéminos superior e inferior. Cuando lleguen a anatomía, van a darle un sentido, tal vez un poco más anatómico a esta formación embrionaria. La placa basal da los núcleos motores eferente somático y eferente visceral general, mientras que la placa del piso va a dar la sustancia nécrea y núcleos rojos. El prosencéfalo, que se divide en diencéfalo, estamos yendo siempre de caudal a cefálico. Tenemos la placa alar, que va a dar epitálamo, tálamo, hipotálamo, la placa del techo, que va a dar la glándula pineal, y los conductos que van a recorrer estos espacios se llama el conducto del tercer ventrículo y el tercer ventrículo, que son conductos y espacios donde circula el líquido cefalorraquídeo. El telencéfalo, que nos va a dar los hemisferios cerebrales, el hipocampo y los núcleos caudados y lenticular. El crecimiento de los hemisferios rodeando al diencéfalo da origen a los lóbulos. Recuerden, los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, temporales y occipital, y dan origen a los ventrículos laterales que se comunican con tercer ventrículo. Por último, y para terminar, tenemos los pares craneales que se observan en la cuarta semana. Hay 12 pares que se originan a lo largo del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Las neuronas motoras se localizan dentro del encéfalo, ustedes ya lo saben, y las sensitivas se originan fuera del encéfalo, a partir de las placodas ectodérmicas.
El sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso es complejo, tiene muchos nombres nuevos, pero ¿qué nos tiene que quedar aquí? Tiene que quedarnos y debemos quedarnos para pensar, reflexionar y profundizar algunos aspectos que ahora a continuación les voy a nombrar. ¿Qué debemos pensar? Bueno, tenemos que pensar, reflexionar, investigar, es sobre de dónde se origina el sistema nervioso en general, de qué hoja embrionaria, quién induce esa hoja embrionaria para que ese desarrollo se produzca, esas células, que en este caso es de origen ectodérmico, del neuroectodermo, qué otras células van a derivar de ella y cómo ese tubo neural que va a ir desde extremo a extremo de este embrión trilaminar se cierra. ¿Y qué pasa cuando no se cierra como corresponde? ¿Qué pasa cuando esos neuroporos quedan abiertos? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y también, a medida que ese tubo neural se va, a partir que las semanas van pasando, ¿no? Que comienza a formarse a partir de la tercera semana, pero continúa la cuarta, la quinta semana, no es algo que dura un solo día, sino que tiene un largo periodo, como ese tubo neural se va dilatando y sobre todo en su porción cefálica para dar las vesículas, que en la cuarta semana son 3 vesículas, en la quinta semana son 5, y esas vesículas, ¿qué estructuras anatómicas del embrión ya desarrollado van a formar? Gracias por su atención y nuestro próximo encuentro será cuando veamos cardiovascular.